Buenos días, estamos empezando la clase de Derecho Penal General. Ya se están incorporando los estudiantes. Buenos días, Mirja, Diana, Luis, Edwin, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, Analia, Gret Mary. Buenos días. Yamilet, Aileen, Carla, buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenos días, profesora. Buenos días, Buenos días, profesora. buenos días. Bien, son las 8:50 en punto. Vamos, espero que hayan tenido unas felices efemérides patrias. Jesús, buenos días. Vamos a pasar lista. Hoy es 9 de noviembre. Fíjense, muchachos, falta nada para que se acabe el semestre. Yo ya no cuento esta semana, mañana es libre, no hacen falta exactamente 3 semanas, del 16 de noviembre al 4 de diciembre. Ya ustedes saben que esta semana, este periodo es de estudio del Código Penal. Vamos a pasar lista rapidito. A ver. Amaya Gretmery. Presente. Edwin Benítez. Presente. Briceño Laura. No vino. Camero. Presente, profesora. Castillo Daniela. Cedeño Maciel. Aquí hay gente que nunca viene. Y este no es un curso no presencial, ¿ah? Es una modalidad presencial virtual. Y hay gente que venía el primer semestre diario y este semestre no, se me han puesto flojos. Zulay Chávez. Presente, profesora. Chembarría. Presente, profesora. Cruz Nayeli. Debutó. Presente. Mirja. Presente. Fernández Alexa, no está ni está retirada. Jesús Flores. Presente, profesora. Fuentes, Winston. Presente, profe. Linet. Presente, profesora. Carla Jiménez. Presente, profesora. Virginia, no está ni está retirada. José González. Ana Claudina. Hidalgo Luis. A mí me pareció. Presente, profesora. Ponte en vista, Luis. Juaní. No está Juaní. Hilary Martínez.
Presente, profesora. ¿Por qué no estás en vista? Britney Mercado. Modes Lisbeth. Presente, profesora. Murillo Diana. Presente, profesora. NG Alejandra. Presente. Ponce José. Priscila Robles. Sofía Rodríguez. Carla Sánchez. Presente, profesora. Sandoval Ailín. Presente, profe. Presente. Santana Nayaret. Joel Torres. Tuñón Analía. Presente. Valdés Mariola, que está en la tarde. Valdés Orlando. Presente, profe. White Maurielca. Jim Beatriz. Alexis Reyes. Jonathan Guerra. Y entró Juaní. Bien. Nosotros vamos a entrar, vamos aquí a un momentito, ya les comparto pantalla, un minuto. Vamos a dar hoy una clase breve. Un segundo, por favor. Ajá. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo, verdad? Yo pienso que sí. Sí, profesora. Bien. Vamos al módulo 4. El módulo 4 es estudio jurídico del Código Penal. Aquí en principio, nosotros debimos comenzar el 26 de octubre, no pasa nada, estamos en tiempo. Yo calculé más tiempo para este módulo porque venían los días patrios y una serie de cosas. El objetivo de este módulo de estudio jurídico del módulo del Código Penal panameño es desarrollar los aspectos básicos de estudio del Código Penal. En los objetivos específicos está definir los elementos fundamentales de análisis de cada uno de los artículos que conforman el libro primero del Código Penal. La metodología, seguimos en la misma. Ya, bueno, la evaluación fue agotada, salvo los estudiantes que no participaron en las evaluaciones orales, en los ejercicios orales, que deben entregar sus sumativas. En el mes de noviembre no hay sumativas para los estudiantes que no han presentado ningún tipo de evaluación. Ya esto yo lo expliqué, pero para aquellos que no les ha quedado claro, deben presentar una el 4 de diciembre. Bien. El contenido, modelo, análisis del texto legal. Hoy no vamos a dar las 2 horas de clase. Tengo una reunión en Senacid, pero sí vamos a ver el modelo de análisis. Vamos a ver un modelo de análisis. Ya le comparto un momentito.
Un momentito. Está viendo, ¿no es cierto? Sí, Bien. profesora. Yo les voy a traer aquí un material didáctico que aun cuando fue del primer semestre, es el que utilizo para dar la introducción de este módulo. ¿Cómo se analiza un delito? Esto nos va a ayudar para que nosotros analicemos nuestra introducción al Código Penal. Nuestro Código Penal tiene 2 libros y ya eso nosotros lo estudiamos en el primer semestre. El libro primero del Código Penal que habla de la ley penal en general. Todo esto que yo les estoy hablando, yo se los voy a repetir la próxima clase. Esta es solamente una introducción. Nuestro Código Penal tiene 2 libros. El libro primero y el libro segundo. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos analizando un texto legal es la naturaleza jurídica de ese texto legal y su estructura. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta qué tipo de norma yo estoy analizando. Si es un decreto, si es un manual de procedimiento, si es una ley, si es un código. Un código es una ley, es la codificación de varias leyes. Bien, luego que yo identifico ese tipo de ley que yo voy a analizar, la naturaleza jurídica, si es civil, si es penal, si es laboral, si es procesal penal. En el caso nuestro es penal, es el Código Penal. Entonces quiere decir que yo en ese Código Penal voy a analizar, voy aquí a quitar pantalla un momentito para verlos, que no sé, todo el mundo invita, no quiero a nadie en foto. Voy a preguntarles de lo que estoy hablando. Entonces, yo analizo mi naturaleza. Primero el tipo de ley. Yo tengo que ver el tipo de ley. Si es decreto, si es un manual de procedimiento, ¿qué es? Si es un decreto ejecutivo, si es un acuerdo, ¿qué es? Si es un tratado, si es una ley, si esa ley está codificada. En el caso nuestro, la ley penal está codificada. Yo les dije a ustedes, si no les dije, se los digo ahora y si ya se los dije, se lo repito. El Código Penal, hay un proyecto en la Asamblea que está dirigiendo uno de los diputados, Juan Diego Vázquez. Está tratando de unificar todas las modificaciones y recibiendo comentarios sobre todas las modificaciones que ha recibido o que ha tenido el Código Penal para sacar un texto único, tanto del Código Penal como del Código Procesal Penal. Yo saqué un artículo sobre la modificación del código. Miren, jóvenes, los códigos, sobre todo el Código Penal, no puede ser estático. ¿Qué quiere decir eso, profesora? No podemos tener un código penal que no se modifique y que dure 20, 30 y 40 años manejando los mismos temas. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal regula intereses y bienes jurídicos de la sociedad. La sociedad va evolucionando a medida que pasa el tiempo. Van surgiendo nuevos intereses jurídicos, nuevos bienes jurídicos y eso hay que regularlo.
Yo a ustedes siempre les he mencionado desde el primer semestre a un filósofo español que decía, el hombre, Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que rodea al individuo, las circunstancias que rodean al individuo, influyen en la conducta y en el comportamiento del ser humano. En la medida en que esas circunstancias que rodean al individuo evolucionan, cambian, eso se va a ver reflejado en la conducta del individuo. Por ejemplo, yo les hablo allí en el artículo que esas circunstancias que rodean al individuo, nosotros las podemos clasificar en factores, aspectos, elementos de orden externo y de orden interno. Todo esto es estudio, esto forma parte del estudio del código. Esos factores externos hay que ejercen una influencia directa y una influencia indirecta en el individuo. Directa, por ejemplo, la economía nacional, el orden económico nacional. Ah, no, profesora, pero lo que pasa es que yo soy un ingeniero y yo trabajo en una transnacional, pero si se afecta la economía del país, ¿qué puede suceder? Que esa transnacional se vaya, se retire de Panamá y usted queda sin empleo. ¿Se fija? Cómo todo influye. Interno o directo, efectos externos directos, los movimientos migratorios, la familia, la religión, las ideologías políticas o el sistema político de un país que determina el sistema de gobierno, influye en la conducta de un individuo. Las religiones, cualquier religión que el individuo se convierte en fanático, influye. Dentro de las religiones entran las ciencias ocultas. Influye en la conducta de un individuo y lo puede orillar a cometer figuras delictivas. Tan importante es la religión para el individuo que hay una figura delictiva que es la inviolabilidad al ejercicio del culto. Fíjense qué tan importante es la religión y forma parte de las circunstancias que envuelven al individuo. Tan importante y determinantes son las circunstancias que envuelven al individuo, que por eso el Código Penal contempla las causas de justificación que ya nosotros estudiamos. Porque esas causas de justificación, ¿qué es lo que me están a mí diciendo? Quiero a todo el mundo en vista, no quiero a nadie en foto. ¿Qué es lo que me están diciendo? Esas causas de justificación, ¿qué es lo que está tomando en cuenta el legislador? Que el hombre, el ser humano, el individuo, hombre o mujer, puede verse orillado a tomar una determinación, una decisión que consista en la realización de una figura delictiva, pero que eso tiene una explicación. Eso tiene un porqué, algo que lo justifica. ¿Cuáles? Las circunstancias que envolvieron el hecho. Eso que yo les estoy diciendo explica que el Código Penal no puede ser estático. El Código Penal necesita modificaciones. Antes no teníamos este tipo de plataformas virtuales. No estaba aceptado el dar clases en este tipo de plataformas. Quiere decir que sobre esto se tendrá que legislar a nivel educativo, a nivel del Código Penal, para evitar ¿qué? Para evitar plagio, para controlar muchas cosas. Inclusive, algo tan sencillo cuando yo les digo, pónganse en vista, eso tendrá que ser regulado. Antes, cuando se utilizaban estas plataformas, que no quiere decir que no existían,
Usted podría decir, bueno, solamente el conferencista tenga su cámara encendida y el micrófono encendido y todos los demás apagados, porque era que una conferencia era algo, era 1 en 1.000.000. Ahora se tendrá que legislar que, como estamos hablando de la formación académica de un individuo y que no es a distancia, simple y sencillamente sigue siendo presencial en aulas virtuales, entonces se va a tener que reglamentar que todos los días, que los estudiantes se vean para saber que efectivamente la que aparece ahí que dice Zulay Chávez, que está recibiendo la clase, que está haciendo el examen, es efectivamente Zulay Chávez y que no es Analia Tuñón o que no es NG o que no es Ernesto Chembarría. ¿Se fija? Entonces, y también se llegará a legislar a que se ponga el nombre completo. A lo mejor habrá que tener para los efectos de la clase el grupo o la cédula. ¿Por qué? Porque evolucionan las cosas, producto de algo. Esto fue producto de una pandemia, pero quiere decir que ya evolucionamos a otra etapa. Esto hay que regularlo. Esto hay que regularlo a nivel educativo, a nivel del estatuto. Por ejemplo, nosotros para la Universidad de Panamá, que nos regimos con nuestro estatuto. Y así sucesivamente para las demás universidades. Se tendrá a lo mejor en un futuro que legislar en alguno de los títulos del Código Penal sobre este tipo de educación para evitar, para prevenir estafas. Entonces, eso nos dice, nuestro Código Penal no puede ser estático. Nosotros no podemos decir, es que el Código Penal no aguanta una modificación más. No, el Código Penal va a tener que aguantar todas las modificaciones que sean necesarias cuando los intereses jurídicos de la población, de la sociedad panameña y de la comunidad internacional de la cual forma parte la sociedad panameña lo amerite. Ese es nuestro primer análisis. Cuando usted está analizando un código, y en este caso el Código Penal, usted tiene que partir, uno, de entender la necesidad de la existencia de ese código. El por qué nosotros necesitamos un Código Penal. El porqué de la estructura del Código Penal. Luego, nosotros pasamos a la segunda parte del análisis. Vamos a ver cuál es la estructura del Código Penal. El Código Penal nosotros vimos que está estructurado en 2 libros, con deficiencia en la técnica y en el estudio legislativo. Nosotros no damos en la Facultad de Derecho Parlamentario, y debiese existir, aunque sea a nivel optativo, la cátedra de Derecho Parlamentario, y estamos dando el curso de Historia, no porque Historia no sea importante, no estoy diciendo eso, no es, ese no es el punto, pero si diéramos Historia Jurídica o la importancia, el impacto de la historia en el derecho y que debiera darle un abogado, fueran otros 500 pesos. Pero para hacer todo un nuevo relato histórico de acontecimientos que no digo que no sean importantes, pero que ya hay que superarlo, fuera diferente si nosotros nos abocáramos a dar en
en historia, relaciones entre Panamá con Estados Unidos, a los estudiantes universitarios, que se les fuera a hacer un análisis de la invasión a Panamá, de aspectos que inciden en la actualidad. No se da. Debiese entonces darse el derecho parlamentario. Para que el estudiante de derecho debe entender, y eso no debe formar parte de derecho constitucional, la técnica y el estilo legislativo para nosotros poder hacer un análisis del Código Penal. Entonces, nuestro Código Penal tiene 2 libros. Esa es su estructura, el segundo paso. El libro primero, que me habla de la ley penal en general y que nosotros lo adjudicamos por cuestiones didácticas al derecho penal general. Allí nos hacen o no, el legislador escribe, redacta los principios, las garantías del derecho penal. La figura delictiva, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una figura delictiva? Cuando una persona se considera responsable por la comisión de una figura delictiva. Siento yo, y creo que a medida que transcurra el tiempo, esas cosas van a estar siendo superadas. El derecho, el Código Penal debe ser más sencillo, porque el Código Penal no es solamente para los abogados. El Código Penal es para todas las personas. Todas las personas, estudien o no derecho, deben conocer el Código Penal. ¿Por qué, profesora? Porque nosotros debemos saber cuáles son las conductas que nos prohíbe el Estado y por qué no las prohíbe. ¿Cuáles son las sanciones? Para nosotros saber si en algún momento esas circunstancias que envuelven al individuo de la cual habla Ortega y Gasset influyen para que esa persona incurra en la comisión de una figura delictiva, ¿qué puede hacer? Y ante qué situación se puede encontrar. Entonces, por eso me define qué es el delito, cuáles son sus elementos y habla de el hecho punible. Me explica ese libro primero, qué es un hecho punible, cómo se clasifica. Me habla de un aspecto importante para determinar la responsabilidad penal. ¿Cuál es el aspecto importante para determinar la responsabilidad penal? La intencionalidad. La intención con la cual una persona actuó. Ese es un factor determinante para decir si esa persona es responsable de esa acción o no. Por ejemplo, si hay una mala costumbre, tenemos todas las personas una mala costumbre. Cuando usted está con una amistad echando carrilla, es decir, echando chiste, uno tiende a hacerle nombre, déjate de esas tonteras. ¿Ven? ¿Se fija? Uno tiende a hacer esto. Ay, no seas bobo, no seas tonta, no seas tonto. Y le tocamos, lo tendemos a empujar, a tocar el hombro y a empujarlo. ¿Estás loco? O a pegarle así, tonto. Algunos, sobre todo los varones, le tocan la cabeza, se pegan en la cabeza. Boboleto, ¿qué te pasa? Y hacen así. ¿Qué sucede allí? Hay una intención. Usted tiene la intención de agredir a su amigo o a su amiga. No. Usted en ese momento,
Usted está echando chiste con él, le está tomando el pelo, lo está vacilando. Dicen los muchachos, se vacilan con la ropa que se pone. Ay, fulana, no, lo que pasa es que él anda enamorado de fulana cuando están solo entre los varones. Y se bajan la visera de la cachucha que tienen puesta, se baja la visera. Ya ustedes ven que tiene como una solapa las cachuchas que se ponen. Entonces se baja la visera, le bajan la visera, bobo. ¿Qué intención? ¿Cuál es la intencionalidad del individuo en ese momento? Nada, puro chacoteo, puro tomarle el pelo a su amigo, broma. Quiere decir que no hay intencionalidad, no hay una intención de llevar a cabo alguna conducta que le afecte a su amigo o a su amiga, porque no solo lo hacen los varones, lo hacemos también las mujeres en otro plan, en otro sentido, pero también lo hacemos. Entonces, nos enseña en ese título, en ese libro primero, la intencionalidad como un elemento indispensable para determinar la culpabilidad en la responsabilidad por la comisión de un hecho punible. ¿Por qué existen las causas de justificación? Porque hay ausencia de intencionalidad. Todo eso nos lo explica que el libro segundo, no, el libro primero. Nos explica el concurso de delito cuando el agente comete varias figuras delictivas y que se pueden relacionar entre sí. Ese es el concurso de delito, que en nuestro código no aparece como concurso de delito en nuestro libro primero. Se habla de unidad y pluralidad del hecho punible. Las causas de justificación, los eximentes de responsabilidad penal, nos hablan de la importancia del acto idóneo que constituye o que conforma la conducta ilícita. Yo siempre les he dicho, tatúes en la mente el principio del acto. El principio del acto contempla, en materia del derecho penal, contempla dos aspectos. Uno, que el derecho penal no sanciona los pensamientos, sanciona las conductas, los comportamientos, todo aquel acto que pueda ser percibido a través de los sentidos. Y el segundo aspecto de ese principio del acto es que el derecho penal se fija, es determinante para él el acto idóneo que conforma la conducta ilícita. ¿Por qué? Porque el derecho penal contempla que pueden darse situaciones por las cuales ese acto ilícito no se concluya, y ahí es donde entra la tentativa. Ese es un aspecto del libro primero, la tentativa. Realicé los actos idóneos que constituyen la conducta ilícita, pero por alguna razón yo no concluí la conducta ilícita porque me arrepentí o porque una situación externa a mi persona influyó para que yo no llevara a cabo esa acción. Todas esas son situaciones que las contempla el libro primero del Código Penal. El libro primero del Código Penal es muy importante porque sienta las bases del derecho penal. En el libro primero del Código Penal se reúne tanto el penal sustantivo, que es el derecho penal que nosotros estudiamos, como el derecho penal adjetivo, que es el derecho procesal penal. Y nosotros lo vimos aquí cuando analizamos la pena. ¿Se acuerda que vimos la extinción de la pena, la extinción de la acción penal? Vimos todo lo que tiene que ver con la pena,
la ejecución de la pena, el aplazamiento de la pena y todo el aspecto del derecho procesal penal. Y tiene parte del derecho penal internacional. Lo vimos con dos figuras importantísimas: el indulto y la amnistía. Tenemos que ese código, ese libro primero, también nos habla de las penas, de cómo se aplican las penas, cuáles son las penas que se aplican y quiénes pueden ser los penalmente responsables. Y vimos que no solamente la persona natural puede ser responsable, sino la persona jurídica. Aquí hay gente que no está poniendo atención. Hay gente que está chateando con los amigos y las amigas. Por eso es que esta parte quise tenerlos todos en vista. Ustedes no tienen idea la importancia de este módulo. Para mí es el módulo más importante, porque de nada vale que usted se sepa las teorías y las escuelas y no sepa analizar el Código Penal. Eso denota la madurez de ustedes, que todavía están en la adolescencia, salvo alguna excepción. Ese de las penas que analiza nuestro Código Penal, nosotros pasamos al libro primero. ¿Cómo están estructurados todos estos temas que yo les mencioné en el libro primero? Están clasificados en títulos de igual manera que el libro segundo. Esa es una técnica legislativa. Los títulos implican conjuntos, información que se agrupa en conjunto buscando un denominador común. Mi título preliminar me habla de los postulados básicos en el capítulo primero, en el capítulo segundo de las garantías penales. ¿Cuál fue su denominador común? Bueno, tengo que saber primero cuáles son las bases en qué se fundamenta la ley penal y con ello el derecho penal antes de saber su estructura. Antes de que nosotros nos vistamos, nos tenemos primero que levantar de la cama, despertarnos, levantarnos de la cama, bañarnos y vestirnos. Si nosotros no nos hemos despertado, no nos podemos dormir, no nos podemos vestir. Esta metáfora es lo que equivale ese título preliminar, las bases del derecho penal. El que venga otro que hable de el hecho punible y recoja el título segundo es el más grande que hay. Porque me está hablando de la responsabilidad penal, del delito y de la responsabilidad penal y todo lo que esto implica. Entonces, vemos que ese legislador, utilizando una técnica legislativa, agrupa la información primero en libros, luego en títulos, cada libro en títulos. El nombre, la denominación de ese título me indica el tipo de información que hay allí. Por eso es que cuando usted empieza a analizar el código, un capítulo o un título, fíjese en el nombre del título, ya le va a dar información sobre todo el contenido que tiene ese título. Luego de ese título viene un capítulo. ¿Por qué capítulos, profesora? Porque todavía hay que seguir clasificando la información que hay en ese título. Y la mejor forma es
utilizar capítulos. Esos capítulos se subdividen en secciones y las secciones se pueden subdividir todavía en partes. Nuestro Código Penal panameño le falta esa parte en su estructura, sobre todo en el libro segundo, que nos habla de las figuras delictivas, no de todas las figuras delictivas que existen en un país, en un estado, pero sí nos habla del 95% de las figuras delictivas que existen en un estado, que existen en el país. Hay siempre otro porcentaje que se encuentra en otras áreas. El título segundo me habla de los delitos y todo el mundo piensa que solamente se le debe dar al estudiante este título segundo que está estudiando Derecho Penal Especial. Craso error. Porque cuando se está estudiando teoría de la norma jurídica, yo tengo que analizar la estructura de mi norma jurídica penal y cuáles son sus elementos. Y no me puedo quedar en el estudio de la norma jurídica que se encuentra en el libro primero, porque esa es una norma jurídica que no corresponde que corresponde solamente a una clase de norma jurídica penal. Vamos a ver aquí mire, cuando yo voy a analizar una norma jurídica, yo tengo que identificar primero dentro de qué título se encuentra mi norma jurídica. Yo tomé aquí el ejemplo del delito de homicidio. Fíjense, el artículo 31. Si a mí me dicen, analice el artículo 31. O haga una explicación si usted va en un intercambio estudiantil a otra universidad de otro país y le dicen, hágame una explicación del Código Penal. Usted empieza como le expliqué. Y usted toma como ejemplo una norma del Código. Ahora vamos a tomar esta, que ya yo se las enseñé a ustedes el primer semestre, los que vienen conmigo. Fíjense. Artículo 31. Analíceme el artículo 31 o el que sea. Primero, antes de irme a analizar mi artículo, yo tengo que ver en qué título está y en qué libro. Tengo que ver primero en qué libro del Código Penal está. Porque dependiendo del libro, así va a ser el análisis o la clasificación de la norma. Si es un artículo que está en el libro primero, yo no puedo hablar ni de tipo penal, ni de punibilidad, ni de verbo tipo. Son normas jurídicas no incriminantes las que están en el libro primero. Son normas jurídicas de aplicación. Son normas jurídicas que me definen o que me explican cosas. Entonces, ya yo veo que ese artículo 31 está en mi libro segundo. Mi libro segundo me habla de conductas ilícitas. Ahora, ¿dentro de qué título está ese artículo 31? Está dentro del título primero. Ya me está diciendo de qué trata ese artículo. ¿Qué me dice mi título primero? Me habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. Y debo además
tomar en cuenta cuál es la estructura del título. Profesora, ¿por qué tanta payasada? No, no es payasada, es para que yo pueda entender mejor el contenido y la información de ese artículo. Está en el título primero. Mi título primero me está denominado como Delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Cuál es su estructura? Vemos que está conformado por 3 capítulos. Delitos contra la vida humana, el capítulo primero. Reproducción y manipulación genética, el capítulo segundo. Abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud, capítulo tercero. Y dentro de ese capítulo primero, delitos contra la vida humana, veo que hay 3 secciones: homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Ya me está diciendo a mí ese artículo 31 que habla de los delitos contra la vida y la integridad personal, que es una forma de delitos contra la vida humana identificada como homicidio. Y todavía no lo he empezado a leer, pero mire ya todo lo que me va diciendo. Segundo, yo debo identificar los aspectos que debo analizar con relación al delito. Este es porque estamos analizando ese artículo. Resulta que cuando yo analizo un delito, yo debo ver su marco conceptual, su verbo tipo, su objeto jurídico, su bien jurídico tutelado, sus sujetos, su clase de delito, las circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, su tipicidad subjetiva, que antes se le conocía como formas de culpabilidad. Esa tipicidad subjetiva que es, yo tengo que ver si en esa norma jurídica que me está definiendo un delito, lo considera como una figura delictiva intencional, es decir, que siempre el sujeto activo va a actuar con dolo, porque es la intención, o si es no intencional, es decir, que ese sujeto activo actuó con culpa. Y hay otra parte de mi análisis jurídico. Yo tengo que relacionar ese artículo con otras leyes, con otros artículos, si fuera el caso del propio código, con otras leyes de mi país y con el derecho internacional. Tercero, precisar el artículo en el cual se encuentra tipificado el delito bajo estudio, porque aquí estamos hablando de un delito. Mi artículo 31, todo lo que yo les acabo de mencionar anteriormente, forma parte del análisis de un artículo. En este caso fue el artículo 131 que contempla una figura delictiva. Nosotros vamos a ver un artículo del libro primero que no tiene figura delictiva y que no hay tipo penal y que no hay punibilidad. Mi artículo 131 dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Yo tengo que identificar mi tipo penal o mi típico de la norma. Parte de la norma que me describe en qué consiste la conducta ilícita. Siempre va a empezar con un pronombre personal. Puede ser determinado o indeterminado. Aquí es quien cause la muerte a otro. Hasta ahí es mi tipo penal. Me describe en qué consiste la conducta ilícita. Y estoy haciendo análisis del código. Será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Esa es mi punibilidad. Yo estoy viendo que esta es una norma penal
completa, incriminatoria. Para eso yo tengo que irme a la estructura de las normas jurídicas y la clasificación de las normas que dimos en el primer semestre y que ahora vamos a ver dónde está el módulo. Yo voy a extraer ese módulo para ponérselo acá porque todo eso es estudio del código. Usted no puede pasar a un tercer año si usted esto no lo sabe con penal especial porque va a pasar mucho trabajo. Entonces, ya yo puedo decir en mi estudio del código, esta es una norma incriminatoria, es una norma penal completa, porque su estructura está completa, tiene tipo penal y punibilidad. Todavía yo tengo que seguir analizando clase de delito. Yo veo que este es un delito doloso. ¿Por qué, profesora? Porque no me presenta aquí en mi tipo penal la palabra culpa, culposo, culposamente por ninguna parte. Quiere decir que este es un delito intencional. Mi pronombre personal está identificado por la palabra quién. Pronombre personal indeterminado. Quiere decir que esta es una figura delictiva que la puede llevar a cabo cualquier persona. Tengo que ver cuál es mi verbo tipo. ¿Por qué el verbo tipo es importante en el análisis? Porque me define cuál es la conducta ilícita que constituye esa figura delictiva. Y aquí me está diciendo que es causar la muerte, que es matar. Cause la muerte a otra persona. La punibilidad de la que nosotros hablamos que tiene un mínimo y un máximo, que se diferencia de la penalidad que es producto, que es el resultado de la individualización de la pena. Entonces, seguimos aquí. Yo tengo que decir en mi análisis qué clase de norma jurídica es. Una norma incriminatoria, una norma penal completa. Este es un delito doloso. Es un delito material. Es un delito de acción. Fíjese todo lo que lo lleva a usted. El análisis de este artículo. Para usted poder analizar todo esto, mire lo que yo quiero que usted me repase para el análisis del código. Va a buscarse ya le comparto la pantalla. Ya le comparto la pantalla. Usted se va a estudiar usted va a buscar aquí y se va a estudiar en el primer módulo de Derecho Penal General. Va a analizar otra vez cómo se analiza un delito. Antes de que usted vea lo que hay en su módulo 4, que por eso no le he puesto aquí. ¿Ve? ¿Se fija? Porque quiero que usted me estudie esto, cómo se analiza un delito. Y en el módulo 1 del primer semestre,
usted, en este no. En el módulo 1 de penal especial, fíjese aquí, mire, módulo 1 de penal especial. Yo quiero que usted vea el tema 2, análisis jurídico del libro segundo del Código Penal. Sección, capítulo, título. Solamente ese que yo se los voy a extraer, pero quiero que usted solo ese tema 2 del módulo 1, usted lo lea. Quiero que lea esto en el primer semestre. Delito del maltrato al adulto mayor. ¿Usted me está viendo en la pantalla? ¿Aló? Sí, profesora. Sí, profe. Me va a ir al delito del maltrato del adulto mayor. Y usted va a ver aquí el análisis que yo hago de esta figura delictiva. Profesora, ¿por qué? Relación con otras normas y derecho internacional. Quiero que vea cómo se tiene que analizar. Eso es una cosa sencillita. Nosotros volvemos a tener clase ¿cuándo? El viernes, profe. El viernes. El viernes. Usted para el viernes puede tener eso y usted va a ir al YouTube. No mire nada del módulo 4 que se le va a colgar. No quiero que lo vea. Quiero que trabaje conmigo así. Si usted me hace caso, le va bien. Entonces, quiero que usted se vaya a mi canal YouTube. Y usted va a poner... Vamos a ver aquí si sale. Ay, ahora se vinieron todos los... Usted va a poner aquí estudio del código. Ese es un video que yo hice en abril. A ver, vamos a irnos a abril. No sé por qué ahora no sale. Quiero dejarle la fecha abril 2020. Oye, este bobo ahora no sale nada, pues. Bien. Vámonos a abril 2020. Ahora no le da la gana ahí de marcar. Vamos para que tenga la fecha. Ajá. Aquí está. Mire. Estudio del Código Penal. ¿Usted me está viendo aquí? Sí, profe. Estudio del Código Penal para el curso, fíjese.
Estudio del Código Penal para curso virtual penal general 19 de abril del 2020. Ajá. Ay, caracoles. Ajá. Estudio del Código Penal ...19 de abril del 2020. Vamos a decirle la otra fecha. Estudio del Código Penal para Derecho Penal Especial, también 19 de abril del 2020. Fíjese, tanto penal especial como penal general. Y mire acá. Parte final, esa es la del 3 de mayo de 2020. Dice, parte final del análisis de código para penal general y especial. Esos 3 videos, usted debe verlos para el viernes. Yo le voy a colocar a usted un material. Le dije al diagramador que no me lo suba hasta el fin de semana. Porque usted tiene que ver esto que yo le puse para compararlo con el nuevo material donde resumo todo. Mire cómo yo lo analizo. Los que estaban conmigo del primer semestre, lo vimos. O algunos interesados lo vieron. A lo mejor ya se les olvidó. Por eso yo quiero cerrar el curso con esto nos va a servir de repaso general de todo. ¿Ok? Yo quiero que usted vaya bien preparado para penal especial. Usted va a hacer eso. Ya nosotros pasamos ya una semana de asueto. Les di la semana completa, que solo era 3, 4 y 5. Yo le di el 2 y le di el 6, contemplando que hubo la posibilidad de viajar al interior y todo lo demás. Pero ya nosotros tenemos que incorporarnos a nuestras actividades y ya estamos, muchachos. Esto se acaba en lo que se persina un ñato, que es nada. Ya tenemos que recoger toda la información y perfeccionarla para su curso de penal especial. Usted después me lo va a agradecer. Este material, usted lo va a refrescar y viene preparado para su clase de el viernes. Dedíquele tiempo, que a usted le conviene esto. Ustedes son jóvenes talentosos. Sin embargo, muchachos, siento que a veces por la propia juventud, aquí en Panamá empezamos a estudiar las carreras muy jóvenes. Yo creo que debe haber antes una preparación como hay en los Estados Unidos para que usted en realidad las técnicas de análisis las necesita para todas las materias. Usted tiene que aprender a aprovechar y a madurar en el análisis de su carrera. Miren las cosas que pasaron en estos días en Chiriquí. ¿Alguien se esperaba el deslave que hubo en Chiriquí? Nadie. Nosotros no estamos entendiendo lo que nos pasó con esta pandemia. Mire lo que le pasó al señor Trump. Él se esperaba no ser reelecto, no se esperaba eso. Y no ha aceptado que el señor Biden ganó. Punto, se acabó. Fin de la historia, volteé la página y hay que seguir. Nosotros no sabemos qué pueda pasar mañana y entonces usted tenga la añoranza. Si yo lo hubiera hecho,
si yo hubiera estudiado, si yo hubiera aprovechado el tiempo. Ojalá y que en algunos de ustedes estas palabras que yo estoy diciendo hagan eco. Prepárese, no es la cantidad de información. Y ya va a llegar algún momento en que se tendrán que reformar todas las currículas. La globalización es imposible que se frene, jóvenes. La globalización forma parte de la evolución del mundo y del ser humano. Entonces usted necesita estar preparado. Usted ahora está aquí en Panamá. Usted no sabe mañana dónde le toque estar. Y usted tiene que estar preparado para donde usted está. Y compenetrarse e identificarse con el lugar donde usted está. Y ya lo pasado, pasado es. Bien, muchachos, son 5 para las 10. Faltarían de clase media hora. Pero yo tengo a las 10:15 una reunión en Senacit. Y bueno, Clayton está aquí a espaldas de mi casa, pero de todas formas no quiero llegar en 5 minutos. Me gusta ir despacio. Si yo fuera usted, los 35 minutos que faltan los utilizaría, y es la asignación que le voy a dar, para ver los videos que me dijo la profesora. Y en la cajilla de comentarios va a escribir su nombre y el grupo al cual pertenece y la fecha de hoy. Porque esa es la asignación que usted tiene para lo que queda de la hora. Si no, usted dice ya la profesora terminó y no hago nada, y el mismo viernes, antes de empezar la clase, yo estoy viendo los videos. Y así no es la cosa, muchachos. Entonces tiene que poner la fecha y hora. Fecha y hora. Porque todavía estamos en la hora de penal. La hora de penal finaliza y lo que yo voy a hacer de Senacit está relacionado con la universidad. No es una situación particular mía. Yo soy investigadora y eso se registra en Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. O sea que es lo mismo. La hora finaliza a las 10:35 y son las 9:57. Quiere decir que hasta las 10:35 usted debe estar dando penal y debe ver el video. No me puedo hablar de la data porque de todas formas usted da penal hasta las 10:35. Usted sabe que yo le doy clases hasta las 10:35. ¿Ok? Hora, nombre, grupo. En los videos que les acabo de señalar. ¿Ok? Bien, muchachos, Dios los bendiga, los quiero. Nos vemos el viernes. Primero Dios, si no hay tsunami, terremoto o se acaba el mundo. Hasta luego, jóvenes. Bien. Hasta luego. Chao, profe.